Los Thunderbolts en los últimos meses estuvieron en las bocas de todos los fans de los superhéroes. Su película, aunque tuviera un flojo recorrido en taquilla, fue un acierto total para los fanáticos. En reunir un grupo de antihéroes o villanos y darle un trasfondo, una identidad, y con ello transmitir un mensaje de esperanza de que no está solo, fue algo que rompió los esquemas de que nos tenía acostumbrado el UCM, dando un aire fresco a la franquicia. Pero déjenme decirles que este grupo, o por lo menos en sus comienzos en los cómics, tenía otras intenciones totalmente diferentes a lo que vimos en la gran pantalla. Por eso, si querés descubrir quiénes eran originalmente los Thunderbolts, cuáles eran sus motivaciones, cuáles eran sus verdaderas intenciones y las diferencias fundamentales que hay entre el cómic y la película, te invito a que te quedes en ese video porque vamos a revelar los mayores secretos de los Thunderbolts. Pero como siempre les digo, si les gusta este video y quieren apoyar realmente el canal, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal. Así que yo sé que les gusta todo este contenido y quieren que sigamos explorando más lore de Marvel. Ahora sí, nos sumerjamos más al oscuro secreto de los Thunderbolts. Bueno, empecemos por su creación. Al igual que en el UCM, nos encontramos en un contexto donde no existen malos vengadores. Esto a causa de Onslaught, un evento importante que acabó con la vida de muchísimos héroes. Todo a causa de que Charles le quiso sacar la maldad de la mente a Magneto, pero al hacer esto se terminaría fusionando su mente con la suya. Este ser se volvería inestable, mortal, casi invencible, porque también había consumido los poderes cósmicos de Franklin Richard. Y por ello muchos héroes se sacrificaron para poder detenerlo, entre ellos los Vengadores y los Cuatro Fantásticos. Un quilombo, pero bueno, había que resumirlo lo más rápido posible. En resumen, el mundo estaba en ruinas, en especial Manhattan, ciudad de los Estados Unidos. Y la sociedad había perdido todas las esperanzas. ¿Quién o quiénes los protegerían si ya no estaban los héroes más importantes que alguna vez habían tenido? Los Thunderbolts comenzarían a tener apariciones estratégicas, justo donde había una cámara, un reportero o un medio de comunicación. ¿Casualidad? No. Todo era parte de un brillante plan para darse a conocer. Y en el momento que algún periodista, alguna cámara se acerca en el lugar y quiere entrevistarlos, ellos muy gentilmente le dicen: para un segundito, ya te vamos a atender, pero primero déjanos trabajar que tenemos otras prioridades. Y agarra y se ponen a limpiar todo el desastre, toda la batalla, toda la ciudad que habían destruido. Bueno, los Thunderbolts se ponen a limpiar todo lo que destruyeron y eso hace que eleven unos puntitos más en las opiniones públicas. Y después de eso sí se ponen a hablar con los periodistas. Como les dije, todo esto funcionaría para las opiniones públicas. Esto levantaría más su nivel de confianza de los Thunderbolts ante la sociedad y algunos héroes salieron a respaldarlos diciendo que hacía falta un nuevo grupo de superhéroes estando ahí ayudando a la sociedad. Acá veríamos cómo darían sus vistos buenos Spider-Man y Black Widow, pero esta última sería la primera en empezar a desconfiar de este grupo, sabiendo que un grupo de superhéroes tan nuevo no se podía perfeccionar así de la nada. Ella sería la primera que sospecharía que había algo raro con los Thunderbolts. De esto de las opiniones públicas y de qué opina la prensa se inspira muy libremente la película, aunque sí bebe cosas de los cómics. Y esto lo podemos ver cuando los Thunderbolts, el grupo de mercenarios y antihéroes que se habían reunido para vencer primero a Valentina y después a The Void, fueron presentados ante la prensa como los nuevos Vengadores. Y a diferencia de los cómics, este grupo de héroes no sería tan bien recibido en un primer momento. En sí, la película se basa más en otra etapa de los Thunderbolts, que llegaría varios años después, donde veríamos cómo Norman Osborn llegaría a liderar o financiar ese equipo. Y cuando llegaron los Skrull en Secret Invasion, él los presentó y gracias a su ayuda lograron detener esta amenaza. Sería en ese momento donde la opinión pública estaba a su favor, que cambiaría el nombre y las intenciones del grupo, y los presentaría como los Vengadores. Aunque después el equipo tendría su propia serie de cómics y sería titulada como Dark Avengers. Pero a diferencia de la película, este grupo de Thunderbolt, estos supuestos héroes, no se reunieron por casualidad ni para vencer una amenaza mayor, sino era algo que venían preparando desde hace meses. Este grupo de héroes no venía a aportar su granito de arena a la sociedad y así salvar el mundo, no, venían con intenciones un poco más oscuras, que era infiltrarse en la sociedad, irse ganando las opiniones públicas y así irse infiltrando en los gobiernos, que los gobiernos le den la confianza y así darles códigos de acceso y archivos secretos para que así este grupo de Thunderbolts
liderados por el Barón Zemo, puedan dominar el mundo. Sí, este vendría a ser el típico cliché de que los villanos quieren gobernar el mundo, pero en el contexto de esta historia funciona bastante bien, en especial teniendo el Barón Zemo entre sus filas. Pero ¿quiénes eran estos supuestos héroes? El Ciudadano B era su líder y en realidad era el villano conocido como el Barón Zemo, conocido principalmente por ser uno de los mayores enemigos del Capitán América y ser el amo de los señores del mal. Después, entre sus filas encontraríamos a Meteorito, quien era Piedra Lunar, a Tecno, quien era el Arreglador, a March 1, Pájaro Cantor y Atlas, quienes eran el Escarabajo, Mima Aulladora y Goliath respectivamente. Sí, la verdad es que son todos villanos de segunda, tercera o incluso hasta cuarta fila. El único que resalta más vendría a ser el Barón Zemo, típico villano del Capitán América. Pero con el pasar de los números, cuando más vas leyendo, vas conociendo más el trasfondo de todos los personajes, qué los motiva a ser en el equipo, cuáles son tus aspiraciones, y te das cuenta que no todos están para gobernar el mundo. Sí, hay algunos que buscan poder, pero hay algunos que buscan el amor, el no sentirse solo, también hay algunos que están obligados, y algunos están ahí por la gloria, para que la gente los respeten y por fin sentirse queridos. Entre lo imperfecto que es el grupo y todos los problemas que tenían, encuentro una especie de armonía, donde cada uno encuentra su lugar y cada vez se van sintiendo más en tono y se van acostumbrando a esta farsa. Incluso varios de ellos comenzaron a cuestionar su lealtad hacia Zemo y el plan original cuando comenzaron a sentir el cariño de la gente. ¿Todo lo que les acabo de decir les suena de algo? Porque la película juega bastante con ese concepto. Cuando vemos a Luz Allen, a John Walker, a Red Guardian y a los diferentes integrantes de los Thunderbolts haciendo equipo para salvar a los inocentes de Nueva York, y al final son recompensados con el aplauso y el cariño de la sociedad. Otra pequeña pero sutil referencia que podemos encontrar y que funciona perfectamente tanto en los cómics como en el contexto del UCM es que en los cómics los Thunderbolts harían sede en la antigua base de los Cuatro Fantásticos, la misma que se encontraba deshabilitada desde la desaparición del equipo, al igual que la antigua Torre de los Vengadores en el UCM, que la misma fue vendida por Tony Stark en Spider-Man Homecoming, y ahora había sido comprado por Valentina y sería la base de los Thunderbolts, o por lo menos sería en sus primeros momentos para su operación de Sentry. El nombre de Thunderbolts también tendría otro significado, o mejor dicho, otro origen. En la película vemos que ellos, en modo de chiste, se llaman los Thunderbolts, en referencia al equipo de fútbol que había participado Yelena cuando era apenas una niña. Mientras que en los cómics fue seleccionado de una forma más milimétrica para que el nombre sonara bien y quede en el subconsciente de la sociedad. Zemo elegiría la palabra Thunderbolts porque en español significa trueno o rayo, y es honor a un poema de Thomas Randolph que decía: la justicia es como el rayo, al parecer pocos hombres afecta pero que todos la deben temer. Por eso, pensándolo un poco más en frío, no me da nada de confianza, pero bueno, en los cómics funcionó. Como ven, todo lo que había hecho Zemo no era casualidad, estaba planeado. En los cómics de Thunderbolts no hay una amenaza, no hay un enemigo principal a vencer como si en la película con Sentry o The Void, sino que en los cómics es más una historia de conspiraciones. Sí, tienen diferentes enemigos, diferentes amenazas, pero no tienen un enemigo principal. Son pequeñas misiones que le van sirviendo para ganarse la confianza de la sociedad y así infiltrarse en las esferas del poder. Y aunque todavía no sabemos cómo va a terminar la historia de los Thunderbolts, o mejor dicho, los nuevos Vengadores en el UCM, mejor hagamos un repaso de cómo terminaría la historia de este equipo en los cómics, o por lo menos lo que vendría a ser su primera etapa o su etapa de origen. Luego de estar meses fingiendo ser héroes, varios de los integrantes de los Thunderbolts comenzarían a dudar sobre su objetivo principal. Se sentían muy cómodos en esa nueva vida, algunos habían encontrado el amor, otros el cariño a la gente y el respeto de sus colegas. Habían dejado de ser villanos de tercera fila y eran aclamados por toda la sociedad. Esto a largo plazo provocó una división en el equipo, y el momento de ser expuesto de que estos héroes eran una farsa, la grieta se agigantó. Zemo a estas alturas ya había dominado gran parte del mundo, poniendo a varios cuerpos militares de su lado. Todos estos acontecimientos a varios integrantes no les gustó. Ellos querían volver a sentir lo que eran cuando fingían ser héroes. Todos los Thunderbolts, menos Tecno, se pusieron en contra de Zemo, y con la vuelta de los Vengadores y de los Cuatro Fantásticos al planeta, a Zemo no le quedó más opciones que huir, no sin antes dejar el legado de los Thunderbolts marcados para siempre en la sociedad.
Y aunque en el UCM y en las películas es complicado que veamos una trama así, porque el UCM va encaminado por otra forma y el equipo parece que están compartiendo los mismos intereses, va a ser seguramente interesante descubrir qué va a pasar cuando se metan otros integrantes, otros mercenarios, otros rezagados entre sus filas, y empiecen a jugar más con las escalas de grises y vean los beneficios que pueden ser siendo mercenarios actuando como héroes. Como dijo Meteorito al final cuando se enfrentó a Zemo, ¿para qué gobernar el mundo? ¿Para qué tanto trabajo? Era mejor mantener esta farsa de héroes durante años, que era la tapadera perfecta para un montón de golpes. Bueno, ya dicho eso, muchas gracias por ver el video, se pueden suscribir al canal si les gustó el video, pueden dejar su like y me pueden comentar qué les parecen los cómics de los Thunderbolts y cómo fue su adaptación dentro del UCM. Muchas gracias por ver y nos estamos viendo en un próximo video descubriendo más acerca del pasado de los cómics de Marvel y todo este lore que tanto nos ha encantado. Así que nada, ya dicho todo, nos vemos en un próximo video.